Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a cada uno de los que nos están viendo, cada uno de los que nos siguen en nuestros canales, en nuestras redes y a quienes nos acompañan en estos hermosos encuentros, estas exposiciones de autores, donde tenemos el gusto de compartir con decenas de los mejores autores que hemos tenido el gusto de compartir en estos espacios. Soy, para quienes no me conocen, soy Franco Cruz, cofundador de la editorial Somos Freelancers. Uy, estoy moviendo cosas que no debería, pero ahí estamos. Cofundador de la editorial Somos Freelancers y quien está llevando adelante estos encuentros mientras Muriel sigue en proceso de recuperación. Bien, hoy, como todas las veces, tenemos el gusto de compartir con un autor de la comunidad y en este caso es la autora que nos envió este libro directo desde Estados Unidos, una autora nacida en Cuba que hoy vamos a tener el gusto de compartir. Para quienes son nuevos en este encuentro, les recordamos que todos aquellos que quieran sumarse y aportar su granito de arena a la construcción de estos lugares, puede hacerlo dejando su me gusta, su comentario y difundiendo estos espacios que construimos entre todos. Así que bueno, pueden dejar sus comentarios, los vamos a estar pasando y vamos a estar leyendo todas las preguntas pertinentes a la autora que hoy nos acompaña. Y como la autora ya se encuentra presente, está en la otra línea esperándonos, vamos a ver si podemos empezar el diálogo y la entrevista con ella, así no la hacemos perder mucho tiempo. A ver si todo sale bien, debería aparecer justo aquí. Hola Nancy, ¿cómo estás? Te recordamos que estás Hola, silenciada. hola, hola Franco, gracias, estoy bien. ¿Cómo está usted? Todo bien, por suerte. A ver, ahí intento arreglar un poco la cámara web, que queremos que se vea lo mejor posible. Ahí estamos. Creo que ahí debería verse bastante bien. Bien. Buenísimo. Nancy Legra, autora, nacida en Cuba, actualmente residente de Estados Unidos. Y precisamente uno de los datos que más destacan en sus obras. ¿Qué se siente acompañarnos hoy aquí? ¿Te sentís cómoda con las entrevistas virtuales? No, de veras que no. Me ponen todavía muy nerviosa. Yo no creo que me vaya a acostumbrar nunca, pero bueno, poco a poco, poco a poco. Bien. Bueno, todo esto de las entrevistas virtuales, conocer gente a través de la web, es otro de los temas que vamos a estar hablando seguramente cuando lleguemos a su segundo libro, ya que Nancy tiene experiencias realmente interesantes para compartir con nosotros al respecto. Pero, ¿qué te parece si comenzamos esta charla, este espacio, hablando un poco sobre vos? ¿Cuándo empezaste a escribir? ¿Cuál fue tu primer libro? Bueno, mi primer libro, Franco, se llama Más allá del horizonte, la vida de una inmigrante. Y yo lo empecé a escribir más o menos en el año 2018. Lo guardé en una gaveta y en el 2020, cuando tuve una pérdida de mi familiar, que fue mi hermano, decidí seguir escribiendo y adicionarle más capítulos al libro. En él puse todo lo que fue la vida, o sea, capítulos de la vida, de paisajes de la vida de mi hermano, de lo que él pasó cuando llegó a este país. Y fue una forma más de hacer como una catarsis, ¿sí? Usando el mismo libro que había empezado y que había guardado por mucho tiempo, que no me había decidido a bueno, a ponerlo a la luz. Bueno, vamos a, antes de seguir con las preguntas, leer un par de comentarios. Empiezan a sumarse autoras, a visualizarnos y a compartir y a nutrir este espacio de encuentro.
Entre ellas, María Elba Orozco, que dice: Nancy, muchas felicidades por todos esos logros, que sigan los éxitos. Jacqueline Puya también te manda sus respectivas felicidades y saludos a la comunidad de los editores Somos Freelancers. Bien, ahora sí, volviendo a tu libro, que arranca con una vida que está contada de una forma distinta. Yo escuché hablar mucho sobre Cuba, teníamos una visión sobre Cuba, que es la que llega a los medios, y tu libro creo que fue la primera vez que escucho hablar en boca de un cubano, qué es lo que se siente esa infancia, esa vida en la isla. ¿Querés contarnos un poco sobre tu infancia? Sí, bueno, mi libro él nace de escribir sobre mis experiencias personales y eso fue el principio de cómo empecé yo a escribir el libro. Ahí trato de contar todo lo que fue parte de mi vida en Cuba, cómo fue que llegué yo aquí a este país, que fue a través del llamado sorteo que muchos cubanos conocen y muy pocas personas podrían conocer de fuera de Cuba. Y ahí trato de explicar mucho cómo es que el sorteo trabajaba en ese tiempo, no sé ahora porque bueno, llevo muchos años ya aquí en los Estados Unidos, pero en el tiempo que me tocó a mí, cómo era que trabajaba, las emociones que sentí cuando lo recibí y qué significó para mí en ese tiempo. En Cuba también ese libro trata mucho de cómo uno puede combatir lo que es la depresión ya cuando se llega aquí a estos países. Pero el relato acerca de mi niñez, te puedo decir que mi niñez fue como la de muchos niños. No estábamos frente a la computadora, no estábamos frente a teléfonos celulares, en mi tiempo no existía eso. Y el tiempo de nosotros de los juegos fue al aire libre, como se dice, el cual para mí es de mucha calidad. Llevar una niñez así es de mucha calidad y estoy muy contenta, muy agradecida de haber tenido una niñez tan sana y tan alegre. Mi niñez fue, ya como lo cuento en mi libro, jugando pelota como los muchachos, montando chivichanas, jugando bolas y fue una niñez alegre, Bien, porque eso es lo que estuve viendo. A nosotros nos llegó este libro con dedicatoria directo desde Estados Unidos de Nancy Legre, la autora. Y veo que tiene imágenes, fotos con varios de los juegos que jugaban en su niñez. Y curiosamente también son muchos de los juegos que teníamos ahí en el norte de Santa Fe en mis pagos. Y me sentí muy identificado con esa niñez donde uno no siente privaciones, como que por ahí hay todo un contexto geopolítico, económico que es adverso. Sin embargo, una niñez es una niñez y se la vive con esa inocencia. ¿Así lo sentiste? Así mismo es. Yo digo que si tengo que volver a nacer, quisiera volver a tener la niñez que yo tuve, porque fue una niñez que la disfruté al máximo. Muy lindo. Bien, y si bien lo contás todo de una forma muy romántica la niñez, una vez que llegás a los Estados Unidos, una vez que ganás no una, sino 2 veces el sorteo de las visas, empezás a descubrir nuevos elementos, tus horizontes empiezan a expandirse y si bien lo sentiste completo, lleno y satisfactorio a esa primera etapa de tu vida, también mencionás como que no volverías a encajar. ¿Cómo sentís ese cambio? Bueno, una vez que se viene de los países como es el mío, un país que está en subdesarrollo, que cada vez creo que va más en decadencia que a desarrollarse como cualquier país. Cuando se vive en estos países desarrollados, es muy difícil volver a adaptarse a algo así como el país mío.
Por lo tanto, en mi cambio de un país subdesarrollado a uno desarrollado fue para mí un poco brusco. Fue muy diferente llegar a este país y caminar en las calles y ver las calles tan limpias, llenas de luces por donde quiera. Era como un arbolito de Navidad en aumento. Y el cambio fue brusco para mí en el sentido de que me sentía fuera de la realidad. Pero así como todo, como cualquier otra persona, tuve que adaptarme poco a poco. Cada noche que que me despertaba, me sentía que no, estoy en otra tierra, no estoy cerca de mis familiares. Y la adaptación fue difícil en todo tipo de aspectos, porque fue difícil en cuanto a adaptarse a nuevas culturas, nuevas costumbres, a desarrollar más el idioma y ¿cómo decirte? Incluirte en la vida social, incluirse uno en la vida social de un país que no conocía. Fue un poco difícil, pero todo se logra. Bien, esas dificultades, si es que alguien va a emigrar a un país, quiero que sepan que tienen una hermosa caja de herramientas en los libros de Nancy Legra, donde van a poder adquirir herramientas y consejos para no sentirse tan solos, para sentirse acompañados en esos primeros pasos de un viaje. Y hablando de gente que emigra, Janet Mero Bravo también deja su comentario. Que sigan los éxitos, querida Nancy, es un placer escucharte. Y decirte que tus libros son de mucho aprendizaje y resiliencia, descubriendo nuevas experiencias como emigrante. Gracias. Así que bueno, agradecerles a todos los que están del otro lado, compartiendo sus saludos y demás, preguntarles si se está escuchando bien, si hay algo que les gustaría saber. Mientras tanto yo voy a seguir indagando con las preguntas, avanzando en estos libros. Veo que tu libro tuvo un cambio de diseño, es decir, no es el mismo el que estoy mostrando en pantalla que este que nos llegó por correo. ¿Podés contarnos a qué se debe el cambio de imagen? ¿Por qué decidiste retuñarlo? Ok, bueno, que yo veo en la pantalla es el mismo que tengo yo ahora. ¿Lo tenés ahí a mano para ver las diferencias? No. Usted dice bueno, no, espérate. Sí, este es diferente. Bueno, el primer libro tiene un capítulo menos. Fue como este segundo fue una edición donde se le adicionó otro capítulo que tenía como una introducción a qué es lo que me gustaba a mí en la vida. Por ejemplo, me gusta viajar, me gusta la naturaleza y quise integrar ese capítulo en este libro nuevo, en esta edición nueva de la portada diferente, como para que sirviera como una introducción a mi próximo libro, que era lo que yo quería hacer. Yo quería viajar a ese país. Entonces Bien. quise más o menos hacerlo de esa forma para dar un encabezamiento al Bien. próximo. Bueno, ahora vamos a estar hablando de tu siguiente libro, que supongo que estás hablando del segundo título de Brasilia, que tenés otro viaje ahí muy lindo, el cual nos gustaría saber. Mientras tanto siguen llegando los saludos. Amada Naranjo, qué bueno, la felicito, el tema de la migración, saludos desde Costa Rica. Patricia Rojas Rapalucci nos manda sus saludos también. María Elba Orozco dice que se está escuchando todo en orden, así que podemos seguir con esta entrevista. A diferencia de muchos cubanos, vos llegaste por avión, por la puerta grande. Estados Unidos te tiró la alfombra roja y tuviste un acceso muy amigable. Sin embargo, tu hermano acompañaba a los compatriotas a llegar a los Estados Unidos por otra vía, que por ahí era un poco más hostil. ¿Era muy común en esa época que la gente acuda a los balseros para acercarse a los Estados Unidos? Bueno, mi hermano vino en el año 1994. En el año 1994 hubo un éxodo inmenso, grande, en Cuba, donde muchos jóvenes no estaban contentos con el régimen y pidieron salir. Y en esa época el presidente Fidel Castro
abrió la frontera, abrió el país para que todo aquel que quisiera irse se fuera. En ese momento muchos jóvenes aprovecharon para buscar un futuro mejor y entre ellos estuvo mi hermano. Y entonces Bien. ahí es cuando surge en que mi hermano deja el país y bueno, mi hermano fue un balsero más, fue una persona, fue un balsero y la historia de él es la que cuento yo en el libro. Bien. Claro, abren las puertas de Cuba, pero eso no significa que tienen las puertas de llegada abiertas y tienen que encontrar otros métodos para llegar a las costas americanas. Grandes anécdotas en el libro de Nancy, además muy ilustrativos, dice María Elba. Kyle Miranda se suma diciendo: hola a todos, llego tarde, por supuesto que no, recién comenzamos, un gran saludo para vos también, siempre estás a tiempo. Y siguiendo con la historia, sí, en esos transcursos que hablan sobre los balseros hay relatos crudos, hay relatos muy gráficos sobre las cosas que iban viendo en su recorrido, en sus viajes por las costas. Eh, ¿Tu hermano vivió realmente en primera persona todas esas vivencias, todos esos miramientos? Exactamente, mi hermano vivió todo eso y cuando yo llegué a este país, él me hizo todo el cuento de cómo fue su experiencia en el mar, porque sí conozco otros barceros que han tenido otra experiencia también y ha sido algunos diferentes y otros han sido que han llegado en un día o en dos. El de mi hermano fue completamente una semana en el mar. Y entonces es muy duro y se vive un poco más intenso, además que fue otro tiempo, porque cuando los barceros del 94 no es lo mismo de cuando los barceros de hoy en día. O sea, lo que quiero decir es que la trayectoria es la misma, es difícil y es peligrosa, pero no vivieron lo que vivió mi hermano después de llegar a las costas de Estados Unidos, en la cual no se le dio entrada, como otra gente que ya llegan aquí, pueden ya en cuanto pisaban pie, como le dicen, pie seco, pie mojado, y pisaban en la Florida y no tenían problema. Mi hermano no, mi hermano de ahí lo tomaron y lo llevaron fuera del país y estuvo en la base de Guantánamo muchos, o un año más. Y entonces no fue, o sea, fue más difícil todavía Claro, su historia. claro. Sí, acá tenemos imágenes tanto de tu hermano como de su balsa. Imágenes que son muy ilustrativas y uno no se imagina una semana en el mar sobre un barquito de esas características. Es realmente una osadía que bueno, solo reservada para los valientes que se animaban a hacer esa travesía, que a mí me daría un poco de miedo. Pero bueno, llegaste finalmente con tu familia a la tierra prometida. Llegaste a los Estados Unidos, la tierra de la libertad. ¿Sentís que te abrió las puertas? ¿Sentís que la inserción fue fácil? ¿Que se iban abriendo nuevas puertas? Que todo fue cuesta abajo, gozando de los privilegios de ese país, con más oportunidades? Bueno, no fue fácil, nunca lo es. La vida no es fácil, la vida es dura, pero uno tiene que enfrentarlo cada vez que tú enfrentas algo y tú logras obtenerlo, es un mérito para uno como persona y es una enseñanza, porque la vida es un libro. Por lo tanto, yo llegué aquí y puedo decirte que tuve mis caídas, tuve mis momentos de que recibí discriminación. Recuerda que vine muchos años atrás, vine en el 2006. No había muchos hispanos y mucho menos en la zona donde vivo ahora, donde siempre he vivido, porque vine para acá porque mi hermano se encontraba aquí en esta ciudad. Yo no fui para Miami, donde siempre han estado los cubanos. Yo no fui para Houston, yo vine para Syracuse. Syracuse está pegado al norte del país y es más propio de americanos. Aquí he vivido toda mi vida desde que llegué a este país y tuve mis pros y mis contras como todo emigrante. He conocido personas maravillosas, americanos maravillosos, pero he conocido otros que
desgraciadamente no están aptos para recibir personas de otros países y bueno, he tenido lo que es mis malas experiencias. Pero en cuanto es al país, al desarrollo, a las oportunidades que tienen, yo estoy completamente 100% agradecida de lo que he logrado en este país, porque en este país yo logré coger un título universitario, yo logré coger un bachillerato en la especialidad que a mí me gustaba y logré mi sueño en cuanto a la educación. Y he tenido trabajo, he podido tener acceso económico donde he podido ayudar a mis familiares que quedaron allá en Cuba. Y siempre que uno puede hacer eso, Franco, siempre se va a estar agradecido uno con la vida. Bien, muchas gracias por ese testimonio. Voy a aprovechar a mandarle un saludo a Juan Gabriel Cruz, un primo que nos manda saludo a mí y a Muriel. Me gusta saber que se va sumando cada vez más gente, cada vez se van acercando más a la comunidad, tenemos nuevo público y eso siempre es bueno. Qué experiencia tan difícil, no puedo ni imaginarlo, dice Miranda. A mí me daría terror, a mí también, sin dudas, me daría muchísimo miedo. He estado de noche en un río, ni siquiera en el mar, y me asusta. Perdés toda referencia, te sentís extraviado, debe ser difícil. Qué gusto ver tantos compañeros de la comunidad, escritores exitosos, apoyando a nuestra compañera. Muchas gracias por estar aquí hoy. Bueno, mucha gente te está apoyando del otro lado de la pantalla y quiere saber más de vos. Y ahora estoy pensando acá en esta entrevista virtual que no es un proceso fácil, imagino, transicionar a la virtualidad, pero que vos pudiste adentrarte en el mundo y en la experiencia que contás en Brasilia, tu segundo libro, donde descubriste que es posible forjar vínculos y lazos fuertes, incluso cuando no se está presente. Bueno, en cuanto a Brasilia, sí, cómo no, he conocido muchas personas, incluso en mis puestos de trabajo, que son brasileños. Personas que son bien agradables, honestas, son muy trabajadores. Y también tuve la oportunidad de conocer y hacer amistad con alguien también a larga distancia. Todo eh, todo este contacto con personas brasileñas me abrieron ese deseo de algún día visitar Brasil. Y es así como surge este libro, surge de una visita hecha a Brasil. Bien, vos sabés que me está empezando a sorprender, que te fuiste a Estados Unidos y no te fuiste a Miami, viniste a Brasil y no te fuiste a las costas. Yo creo que tenés algo en contra del mar, de los mares, del agua, de las olas. No, en realidad me gusta mucho el mar, me gusta mucho el mar. Lo que pasa es que yo decidí ir a Brasilia porque al viajar por primera vez fuera de Estados Unidos a un país, yo sola, porque casi siempre viajo con mi familia, pero esta vez viajaba sola y yo soy valiente, pero no tanto como para irme a adentrar en el medio de Sao Paulo o de Río de Janeiro. So decidí a ir a un lugar, a una ciudad que tiene mucha cultura, mucha naturaleza, mucha tranquilidad para conocer a su gente, a sus personas, a su cultura. Bien, y me alegra un montón que hayas podido realizar ese viaje. Un libro muy recomendado para cada uno de quienes nos acompañan en esta transmisión. Y que para mí también habla un poco de los lazos que uno puede ir creando en la virtualidad, de ese sentimiento de sentirse parte y que vamos mutando en cuanto a nuestras formas de sentir las relaciones humanas. Por ejemplo, a mí me pasa que yo me siento muy cercano a cada uno de ustedes, pese a que la mayoría no los conozco. No tuve el gusto de verlos todavía, así que, y eso no es un impedimento de que vayamos desarrollando una relación más que bonita y fructífera. Sigo leyendo los mensajes. Tenemos de Noelia. Soy una argentina ya ciudadana norteamericana, casada con un cubano y con 2 hijos hermosos. Si bien de cerca la vida de los cubanos... sabe muy de cerca la vida de los cubanos. Mi suegra también pasó en balsa hacia los Estados Unidos.
Ok, le mando un gran saludo a Noelia, quien también está trabajando en su libro Fariseos y que pronto va a ver, va a ser lanzado en la comunidad. Eh, Bien, justo habló de su suegra que pasó en Balsa y si no me equivoco vos también tuviste hace poco, estuviste buscando que tu madre pueda acompañarte en los Estados Unidos. También veo que mucha gente una vez que llega al país busca que su familia pueda vivir la misma experiencia y pasarse a los Estados Unidos. ¿Se extraña mucho la familia una vez ahí? Bueno, cuando se está en estos países se extraña la familia. La familia incluso se extraña estando hasta en el mismo país y no lo ves por un tiempo. O aquel que le tenga valor a las raíces, valor a su cultura, valor a su familia, siempre lo va a ver de esta manera. Y bueno, yo lo veo así. Nosotros somos una familia corta, pero siempre nos hemos llevado muy bien. Viví muchos años aquí en los Estados Unidos sin mi mamá, viví casi 10 años sin mi mamá. Y entonces lo más que uno que quiere es estar cerca de la mamá de uno y tener su amor y el cariño y ese apoyo que uno siempre tiene de los padres. Y siempre se extraña a los familiares, no importa qué familiar sea, si es una madre, es un padre, siempre se van a extrañar los hermanos, los primos. Y así mismo me pasaba a mí, extrañé mucho a mi familia hasta que, bueno, logré tener a mi mamá aquí, pero aún aquellos, los que están allá, como es mi hermana, tengo una hermana Jimagua conmigo, ella aún vive en Cuba y la extraño con la vida, la extraño. Tengo una tía, tengo primos, todos los extraño por igual. Me imagino, me imagino. Siempre que Muri me dice que a ella le gustaría ir a los Estados Unidos, yo le digo, mirá, me dolería un montón dejar a mi familia acá en Argentina. Yo tengo mucha familia acá y no me imagino lejos de ellos. Bueno, entonces, hablando de las madres, nos da pie de hablar de tu tercer libro, El corazón en dos mundos, que, si no me equivoco, habla de esta dicotomía, de esta relación Cuba-Estados Unidos, esto de estoy acá, estoy allá. Contame, ¿cómo te sentiste en este tercer libro? Bueno, este tercer libro fue un homenaje que he querido hacerle a mi mamá para demostrarle mediante él todo el amor que yo siento por ella y todo el amor incondicional, expresar en ese libro todo el amor incondicional que ella ha tenido hacia mí también. En él, este libro yo comparto las vivencias de la niñez de mi mamá, todo lo que mi mamá me vivió cuando llegó aquí, cómo se pudo incluir a la nueva cultura, a pesar de la edad que tiene mi mamá, que ya es una edad mayor, y cómo ella, con su ejemplo, pudo aprender un idioma a su edad e incluso hacerse ciudadana. Esto es un ejemplo que yo quiero darle a las personas que vean que la edad no determina, la edad no determina para seguir aprendiendo siempre. Siempre que tú puedas, que tú tengas la capacidad, que tú tengas ese deseo de hacer algo, tú lo vas a conseguir. Y esto es un ejemplo, mi mamá es ejemplo de eso, con 75 años aprendió el idioma y se hizo ciudadana. Entonces eso es lo que quiero mostrar en mis libros, todo lo que ella pudo lograr e incluso toda su niñez y la valentía que ella tuvo en todo lo largo de que nos crió a nosotros y el amor que nos ha dado. Bien, voy a destacar que fuiste una de las primeras en traducir las tres obras, o sea que encargó que se traduzcan sus obras al idioma inglés. Y ahora me doy cuenta que es precisamente, debe ser por eso que vivís en el norte de los Estados Unidos. Debes conocer a un montón, estar rodeada de gente que vive y respira en inglés y bueno, acercarles tu obra debe ser importante para vos también. Exactamente, uno de los objetivos que tenía yo en que los libros fueran traducidos en inglés es porque tengo muchas amistades, muchos compañeros de trabajo. La población aquí arriba es americana y quisiera darme a conocer lo mismo con la población hispana
que con la población americana. Y en esa forma uno se expande. Es lo mismo que cuando uno tiene a los hijos y uno trata de que conserven el español para que puedan comunicarse con sus familiares. Eso mismo es lo que quise hacer yo con los libros, que llegaran también a más personas. Perfecto. Entonces, acá estamos. Y ahora vas a tener una experiencia en la ciudad cultural de Altagracia. Te vamos a tener acá en la provincia de Córdoba, lo cual es realmente increíble. Y supongo una nueva experiencia en tus bitácoras de viaje. ¿Qué esperas para este encuentro? Oh my God, estoy tan contenta y estoy tan ansiosa de llegar a Argentina que yo creo que bueno, me falta todavía mucho tiempo, para mí es mucho tiempo cuando es casi ya corto, pero sí tengo mucha ilusión en conocer a Argentina, en conocer las maravillosas personas, porque conociéndolo a usted, Franco, y a Mauriel, me he dado cuenta que voy a encontrarme con un tesoro ahí en ese país. Pero también quiero intercambiar cultura, intercambiar conocimiento, que nosotros seamos uno y que podamos en un futuro que ustedes también puedan venir hacia nuestra tierra y conocer y tener estas experiencias de aquí también. Yo creo que ir a Argentina va a ser abrirles las puertas a ese intercambio que nosotros, ese intercambio cultural, ese intercambio de conocimientos y que seamos una familia entera, una familia, no importa en el país en que nos encontremos. Así es. De hecho, uno de los planes que tenemos acá en la editorial es que el segundo evento se pueda hacer en los Estados Unidos, ya que la mayoría de nuestros autores, nuestros escritores que nos acompañan, son de Estados Unidos, fácil el 70%. Entonces, en vez de que todos tengan que viajar para acá, que sabemos que es lejos, que sabemos que es tras mano, que es un poco más caro, más difícil, estamos haciendo las gestiones para ver si efectivamente podemos ir con la editorial hacia Austin, Texas, en el 2026. Así que bueno, nos gustaría contar una vez más con tu presencia. Claro que sí, contarás con eso, claro que sí. Es un poco más cerca además. Sí, y yo nunca he estado todavía en Austin, Texas, va a ser una experiencia maravillosa para mí también encontrarme con ustedes ahí y conocer otra ciudad de los Estados Unidos. Excelente. Ahí Margarita Marín Gutiérrez se suma con su comentario. Muchas gracias, Nancy, por compartir tu experiencia de vida en tus obras. Tenés mucho valor para compartir. Sí, acá creemos que todos nuestros autores tienen muchísimas historias muy enriquecedoras para compartir, y el hecho de que Nancy se haya animado a contar su vida es de gran valor para toda la comunidad y bueno, muy enriquecedor. Por ejemplo, si a mí me preguntan cómo se vivía en Cuba, cómo es la vida de un inmigrante, y difícilmente no cite a Nancy a la hora de contar mi percepción al respecto. Gracias. Cuando vengas acá a Altagracia y tengas la posibilidad de contar algo de valor hacia las audiencias, ¿ya pensaste cuál va a ser ese tema que quieres compartir? Bueno, yo voy a hablar mucho, en cuanto llegue a Argentina, hablaré mucho de lo que es la resiliencia, hablaré mucho de lo que es saber autovalorarse, saber salir adelante cada vez que nos caigamos, saber brindar ese valor y dejarles conocer a los jóvenes que no se deben rendir, que la vida está llena de obstáculos, pero eso no quiere decir que es el final del mundo. Siempre, siempre podemos hacer algo más, siempre, por nosotros. Y entonces ese es el mensaje que quisiera darle a muchos jóvenes de allá, y que ellos sean capaces de que si alguien viene aquí a estos países y siente nostalgia, que vean la nostalgia como una fuerza, ¿entiende? Para salir adelante. Y también que vean, que sepan transformar el dolor con conocimiento, con sabiduría, porque eso es lo que uno lleva con los golpes de la vida.
Y entonces eso es el mensaje que quisiera compartirle a los jóvenes allá en Argentina y a los que no son jóvenes. Perfecto, yo creo que va a ser una charla de gran valor cuando los espectadores tengan el gusto de presenciar tu exposición, así que estaremos esperando la misma con gran entusiasmo. Bien, creo que eso fue todo lo que tenía para preguntar. No sé si habrá alguna otra pregunta en el chat. Mientras tanto, te doy este espacio. Si es que hay algo que te gustaría compartir, algo que te gustaría decir sobre tu lanzamiento, sobre tu trayectoria, algo que quieras agregar, este es el momento. Bueno, quería invitar a todos aquellos que todavía no conocen mis obras y aquellos que se unan, que los 3 libros están disponibles en Amazon. El primer libro, Más allá del horizonte, como lo habíamos hablado y planteado anteriormente, es acerca de mi vida como inmigrante, mi experiencia personal y las cosas que vivió mi hermano en el mar cuando vino hacia este país. El segundo libro de Brasilia habla de las maravillosas personas de Brasilia, sus lugares, su cultura y un poco de inmigración. Y el tercer libro sobre mi madre es toda la niñez de mi mamá, cómo era el triunfo, cómo era la vida en Cuba ante el triunfo de la revolución. Pues muy importante, muy pocas personas conocen de eso. Aquel que esté interesado en saber un poco de Cuba antes del triunfo de la revolución, cómo vivían las personas, cómo era la crianza, pues los invito a que obtengan ese libro. Ahí van a obtener ese tipo de conocimiento, de información. Y también ese libro habla mucho sobre los dichos que se usan, los dichos cubanos, muy propios de los cubanos, que todo aquel que quiera divertirse un poco, aprender qué significa cada dicho, pues el libro incluye alguno de ellos. Bien, antes de despedirnos me gustaría hacer una pregunta mía, porque mucha gente piensa la revolución, el régimen. Sin embargo, cuando yo leo tus libros, no lo siento tan lejano, sino que la figura de Fidel Castro y todo el régimen y ese aparato es como que se lo siente más cercano, como que no es inaccesible, sino que es una figura de acceso que se puede saludar, que se puede ver o que se podía acceder fácilmente. ¿Se sentía así? ¿Era una figura que intentaba, que era así, estaba en su palacio y no salía? ¿O se lo podía ver eventualmente a Fidel? Oh, no, Fidel Castro tú lo podías ver cuando se daban en los primeros de mayo en la Plaza de la Revolución, aquel que vivía en La Habana, que yo tuve el privilegio que era ahí donde yo vivía, pues nosotros siempre en los primeros de mayo se podía ver, no de forma cerca, pero bueno, lo podías asistir a esos lugares y verlo. Yo personalmente sí estuve cerca de él muchas veces por actividades que se hacían en las escuelas donde yo estaba. Siempre he sido una muchacha que siempre he estado participando en todo. Y cuando se hacían actividades porque venía el presidente, yo era una de esas muchachitas estudiantes que estaba en esas actividades vinculadas. Y entonces tuve el privilegio de verlos en esos momentos en que él visitaba a las escuelas y veía las actividades de los niños y luego se ponía a conversar con nosotros ahí. Yo no suelo hablar mucho de política. El país en realidad está en un momento crítico. En el tiempo en lo que yo lo viví, estuvo malo, pero no tan malo como está ahora. Yo viví tiempos buenos de la revolución debido al campo socialista, porque había unión de Cuba con el campo socialista, y entonces lo que no hay ahora, antes sí lo había en mi tiempo. Y en mi niñez todavía estaba el principio del triunfo de la revolución, las cosas no estaban tan malas como lo están ahora. ¿Cómo están ahora? Así es. Uh-huh. Bueno, aprovecho a mandarle un saludo a Judy Medina, quien también está en vísperas de sacar su siguiente libro, la sección de actividades de Mira Papá, 5 años de vida. Manda sus bendiciones para cada uno. Felicitaciones a Nancy, muy inspiradora tu trayectoria. Un fuerte abrazo. Así que bueno, quiero agradecerte realmente tus palabras, tu paso por este espacio que lo construimos entre todos. Realmente muy lindo tenerte, poder compartir con vos, ya que siento que enriquecen un montón estas charlas y bueno,
un verdadero Yo gusto. también quería decirle, disculpa que lo haya interrumpido, quería decirte, Franco, que estoy muy agradecido con usted y con Mauriel, porque gracias a ustedes yo me he dado a conocer, gracias a ustedes yo he aprendido y me he, como decir, ustedes me han inculcado a escribir más. Mi idea era escribir un solo libro porque me nació escribir un solo libro y ya. Mi idea no era de escribir tantos libros como lo he escrito ahora. Y los he escrito porque me he atrevido, porque con ustedes he aprendido las técnicas, con ustedes he aprendido cómo abrirme más para escribir, con ustedes he aprendido a expresarme más. Y entonces quiero agradecerles a ustedes y a la editorial y a todos los compañeros que trabajan en el grupo de ustedes por todo el trabajo arduo y fuerte que han estado haciendo con nuestros libros para que sean a la luz, con todo ese marketing que ustedes hacen cada día para darnos a nosotros a conocer. Gracias por eso. Muchísimas gracias por estas palabras. Realmente nos halaga un montón escucharlo de una protagonista como lo sos vos. Antes de despedirte, seguimos leyendo algunos mensajes. En este caso, Esteban Jacome, otro compañero colombo ecuatoriano que inmigró a los Estados Unidos. Como migrante conozco y entiendo por lo que has pasado. Me parece sumamente inspirador compartirlo y apoyarnos entre todos visibilizando estas temáticas. Bueno, el compañero Esteban, que también escribe un montón sobre lo difícil que es en primera instancia inmigrar y cómo los Estados Unidos te va abriendo las puertas para el progreso social y económico. Y con esto yo creo que ya nos despedimos. Voy a estar esperando realmente conocerte personalmente en el encuentro Altagracia. Así que bueno, un gusto contar con vos y nos estaremos viendo. Gracias. Que tengan un buen día a todos y gracias a todos por asistir y bueno, los invito a que vayan a Altagracia para que nos conozcamos en persona. Por favor, vengan todos a Altagracia, si nos conocemos en persona. Nos vemos, Nancy. Hasta luego. Bueno, esa fue Nancy Legra en nuestras exposiciones de autores, que seguimos sumando cada vez más protagonistas que se animan a pasar por este espacio, a tener este hermoso lugar donde pueden exponer sus ideas, hablar de sus libros y darle un poco de visibilidad a estas historias que tanta falta le hacen a la cultura popular de hoy en día. Margarita manda un cordial saludo para Nancy, que ya se despidió. Esperemos pueda recibirlo cuando vea el video on demand. Y bueno, agradecerles a cada uno de ustedes por habernos acompañado una vez más. Les recuerdo, para quienes no me conocen, soy Franco Cruz, cofundador de la editorial Somos Freelancers. Y les recuerdo que este espacio lo construimos entre todos. Así que gracias por aportar sus preguntas, gracias por sumarse, gracias por darle difusión y visibilidad a estos encuentros que buscan promocionar sus libros, que buscan promocionar la cultura y hacer que estas pequeñas historias de la gente lleguen a cada vez más hogares. Yo creo que es una tarea realmente importante que tenemos que tomar todos, de saber que la cultura, de saber que la literatura no está reservada para un pequeño público. No hace falta ser un gran artista, no hace falta ser una eminencia para poder contar nuestras historias, para hacer que las mismas lleguen a los hogares y a las familias y a la cultura en general. Caso contrario, vamos a vivir en un mundo donde vamos a pensar que si no tenés un piano de cola y un helicóptero, no vas a poder vivir una historia de amor, ya que vamos a criarnos con historias como las de Christian Grey, como las de muchísimos multimillonarios que escriben sus historias y son las que a nosotros nos están llegando hoy en día. Así que bueno, contarles que con sus historias uno se siente parte, se siente cómplice, se siente inspirado, vive historias muy parecidas a la de los protagonistas y eso es algo muy enriquecedor. Vamos a leer algunos mensajes más y posteriormente ya podemos ir despidiéndonos de este espacio que cada vez disfruto más compartir con ustedes. Llegó un poco tarde, Margarita, no, llegaste justo a tiempo, tu presencia siempre suma sin importar en qué momento de la entrevista nos encontramos.
Fue un poco fugaz el paso de Nancy, pero bueno, me quedé sin vocación de hacer preguntas. Si no, todavía tiene un montón de información para compartir con nosotros, que estará disponible en sus 3 libros. Adriana Gutiérrez, excelente programa, felicitaciones. Muchas gracias. Sí, están saliendo lindos, pero es gracias a ustedes que nos acompañan del otro lado, con sus preguntas, con sus saludos, ya que caso contrario, solo seríamos nosotros acá hablando de este lado, sin ningún tipo de gracia y participación. Felicidades a vos, Noelia, una compatriota argentina, muy cerca del lugar donde nací. Si no me equivoco, ella es de Misiones o, bueno, por ahí cerca, el noreste argentino, muy cerca de mis pagos, incluso hasta la tonada me parece familiar cuando hablo con ella, lo cual, bueno, me hace sentir extrañamente como en casa. Así que le mando un gran saludo y esperemos que cuando salga Fariseos puedas pasar por estos espacios para hablar sobre la obra. Nancy es una inspiración, felicidades. Sí, sin dudas la vida de Nancy es una gran inspiración. Y bueno, muchas gracias por formar parte, Jacqueline. Espero pronto poder escuchar tus poemas en tertulias donde puedas formar parte y leerlos en primeras personas. Carlos Hernández manda un saludo desde Miami. Bueno, un gran saludo para vos también, desde Argentina, Altagracia. Y un gracias franco, Laura Sánchez Ramírez, quien también está en los Estados Unidos. Un poco tarde, pero aquí está. Llegaste a tiempo, llegar al momento de los saludos es una gran forma de llegar también, así que bueno, un gran abrazo para vos y te felicito por tu lanzamiento, La bendición de los abuelos. Sí, es de Misiones, nacida en Chaco, dice Noelia. Sí, me parecía que era muy cerca, pero bueno. Y felicidades, Nancy, dice Laura. Bueno, ya dejo de leer los mensajes. Les mando un gran saludo a cada uno de ustedes. A ver si tengo una faja de Facebook. Acá está, pero está mal puesta. Ahora sí. Esto fue una exposición de autores desde Facebook, el lugar donde tu presencia importa. Aún estás a tiempo de ser parte de esta voz colectiva. Así que invitamos a cada uno de los que está del otro lado a sumarse y acompañarnos en estos espacios. Son todos bienvenidos y la idea es que podamos conocer en este espacio, quién sabe, al próximo Borges que conozca nuestro continente. Y bueno, con eso me voy despidiendo. Muchas gracias a todos por estar. Nos vemos la próxima. Chao.